¿Cómo fue el gobierno de Colón? Bien, para poder explicar el gobierno de Colón realmente es un poco complicado por los conflictos que tuvo, ¿no? Pero hablaremos acerca del contexto para que se pueda ir explicando progresivamente. Bueno, la autorización de la Corona de Castilla a Cristóbal Colón para poder viajar hacia el occidente no fue un hecho aislado, sino el resultado de varios factores como políticos, económicos, científicos del siglo XV. Por ejemplo, tenemos la búsqueda de una nueva ruta comercial. En esta época, las rutas tradicionales hacia Asia o las Indias estaban controlados por la potencia del Mediterráneo, por intermediarios, ¿no? Por los tercerizadores, como lo conocemos en estos tiempos, lo que encarecía los productos como las especies, la tela, el papel y otros productos. Por eso la Corona de Castilla buscaba una ruta alternativa para llegar directamente a Asia navegando por el oeste. Para este entonces también la Corona de Castilla tuvo un contexto político favorable porque en 1492 los reyes Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón habían culminado con la toma de Granada. Esto liberó ciertos recursos o una cantidad de recursos que les permitió a los monarcas financiar nuevas empresas de expediciones como la de Colón, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, tenemos la propuesta de Cristóbal Colón, que fue muy controvertido porque sostenía de forma equivocada, obviamente, que la distancia entre Europa y Asia por el oeste era mucho menor, ¿no? Y su error fue cuantitativo porque creyó de que la Tierra era mucho más pequeña. Eh, y que el continente de Asia, ¿no? Y que el continente de Asia era mucho más grande, ¿no? Por otro lado, las millas mal convertidas de Cristóbal Colón estimaba que la distancia hacia Asia por el oeste era de 4.500 a 5.000 kilómetros, cuando la distancia real era de entre 19.000 a 20.000 kilómetros, ¿no? Casi 4 veces de lo que había mencionado Cristóbal Colón. Por otro lado, su proyecto prometía acceso directo a riquezas como oro y especies, ¿no? Y la expansión del comercio, la difusión del cristianismo. Esto le interesaba bastante a la corona, obviamente, aunque primero la propuesta de Cristóbal Colón fue rechazada por el reino de Portugal, ¿no? Especialmente bajo el reinado de Juan II de Portugal. Finalmente fue convencido o convenció a la corona de Castilla en segundas instancias para que le den la facultad de poder viajar a Cristóbal Colón. Este acuerdo finalmente se firmó en 1492 mediante la capitulación de Santa Fe. En este documento se le concedió a Cristóbal Colón ciertos títulos, como por ejemplo el título de almirante del mar de Océano, ¿no? Derechos de gobernador de las tierras descubiertas y un porcentaje de las riquezas que obtenía Cristóbal Colón. Claro, había intereses estratégicos también de la corona porque la expedición también tenía un objetivo geopolítico, ¿no? Competir con el reino de Portugal, ya que ellos ya exploraban rutas hacia África y Asia bordeando el continente, ¿no? Como síntesis de esta primera parte, podemos decir de que la corona de Castilla autorizó el viaje porque veía en Cristóbal Colón la oportunidad de riqueza, la expansión territorial y la ventaja política, ¿no? En un momento en que las condiciones internas eran favorables para la corona de Castilla. Aunque Cristóbal Colón buscaba Asia, terminó llegando al Caribe, donde dio inicio a un proceso histórico de enorme impacto mundial, ¿no? Por otro lado, la capitulación de Santa Fe de 1492 le otorgaba amplias facultades políticas, jurídicas y económicas sobre los territorios a Cristóbal Colón, pero en el ejercicio el gobierno en las Antillas de Cristóbal Colón fue muy mala, fue paupérrima, ¿no? Las crónicas coinciden de que su gobierno fue autoritario, desorganizado y conflictivo, ¿no? Los testimonios de Bartolomé de las Casas, por ejemplo, en su obra Historia de las Indias, basada en los documentos del mismo Cristóbal Colón, señalaba de que hubo una mala administración de recursos, se impusieron tributos excesivos a los indígenas, se generó un clima de violencia y explotación, ¿no? Las Casas describe que el sistema de tributos de oro y algodón provocó sufrimiento en los indígenas y despoblación de los mismos en Centroamérica, ¿no? Por otro lado tenemos los relatos de su hijo de Cristóbal Colón, que era Hernando Colón. Esto hace de que nos confirma realmente la postura de Cristóbal Colón, porque él indica, ¿no?, de que, por ejemplo, en una parte dice, ¿no?, él justifica las decisiones como necesarias para mantener el orden, ¿no?, atribuye a los conflictos a la indisciplina de los colonos y castellanos, ¿no? Por otro lado tenemos la crónica de González Fernández de Oviedo, por ejemplo, en su Historia General de los Naturales de las Indias.
Ahí él señala los abusos de autoridad, describe las rebeliones de colonos contra Cristóbal Colón, critica la incapacidad para gobernar de la población europea, ¿no? Y había una crisis del gobierno colono, yo creo que por tres factores principales, ¿no? Uno de los tantos sería la rebelión interna, ¿no? De colonos y castellanos que se sublevaron por falta de riquezas, de oro en este caso, ¿no? La mala distribución de tierras y los castigos severos que impuso Cristóbal Colón en su gobierno, ¿no? Y también habían otros que eran las denuncias formales, ¿no? Se enviaron quejas a la corona de Castillas acusándolo de tirano, injusto, ineficiente, ¿no? Esto fue para mí lo más grave de Cristóbal Colón, porque Cristóbal Colón empezó a la esclavización de indígenas considerándolos prisioneros útiles económicamente, ¿no? Aquí la reina Isabel I de Castilla tomó una decisión muy preponderante, muy importante y clave, ¿no? Consideró de que los indígenas eran vasallos libres de la corona de Castilla y no esclavos, ¿no? Ordenó que los que habían sido enviados como esclavos por Cristóbal Colón fueran devueltos a sus tierras, a sus lugares donde habían nacido, ¿no? Y prohibió la esclavización, salvo con ciertos casos, ¿no? Casos especiales, ¿no? Ahora, los fundamentos en que se rige la reina Isabel I de Castilla en la decisión que tomó, ¿no? Fue basado en casos de principios jurídicos y religiosos, ¿no? Por lo tanto, los habitantes que estaban en Centroamérica, que estaban bajo el gobierno de Cristóbal Colón, tenían derechos y eran súbditos de la corona de Castilla, ¿no? Ahora, la conversión del cristianismo debería ser voluntario, también indicaba, ¿no? No forzados mediante la esclavitud, ¿no? Por otro lado, se buscaba legitimizar la expansión bajo un marco legal y un marco cristiano, ¿no? Obviamente moral. Después de tantas de estas atrocidades que había cometido Cristóbal Colón, ¿no? Ocurrió una intervención real porque en 1500 la corona de Castilla envió a Francisco de Bobadilla con una orden para poder investigar el gobierno de Cristóbal Colón en la Española, ¿no? Fue ahí donde que Bobadilla investigó los abusos de Cristóbal Colón, lo arrestó y lo envió encadenado a Castilla, ¿no? Aunque luego fue liberado por los monarcas, Colón perdió todos sus derechos, ¿no? Este hecho está documentado en los procesos judiciales, en las cartas oficiales de documentos del Archivo General de las Indias. Bueno, Cristóbal Colón murió el 20 de mayo de 1506 en Valladolid sin recuperar sus privilegios, creyendo de que había llegado a las Indias cuando en realidad había llegado a Tierra Nueva, ¿no? A Centroamérica. Estos podemos ver en testamentos y documentos notariales en Valladolid, en la crónica de Bartolomé de las Casas y en la propia biografía de su hijo de Cristóbal Colón, en Fernando Colón, ¿no? Bueno, después el cuerpo de Cristóbal Colón, después que había fallecido,